Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos y amigos? Es un gusto saludarles en este día domingo, ya al final de la tarde, y encontrarnos para una nueva edición de Dilo al Mundo. Gracias damos al Señor porque nos permite estudiar su palabra. Dilo al mundo, recuerde, estudiamos su palabra, profundizamos en cada tema de la Biblia y podemos entonces estar preparados para anunciar al mundo que perece el solemne mensaje de salvación y el maravilloso mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Al final, todos deben de escuchar este maravilloso mensaje. No olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Feliz semana para todos. Feliz domingo, espero que el Señor hasta esta hora, hasta este momento nos haya ayudado. Sé que es así, el Señor todo el tiempo nos bendice, nos guía, nos ayuda y nos dirige. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ya podemos entonces estar en casa, allí listos para mañana iniciar una nueva semana de trabajo. Por eso pedimos al Señor que sea el que nos dirija en todo tiempo. Estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Este solemne y maravilloso mensaje. Estamos apuntando todavía algunas verdades que tenemos que tener presente para poder desglosarlo y estudiarlo. Nos quedan todavía 4 verdades que debemos nosotros comprender e entender para luego entonces profundizar directamente en lo que es el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a conocer lo que es el Evangelio eterno, por qué debe de ser real en nuestra vida, ¿por qué debemos permitirlo plenamente en nuestra vida? ¿Por qué debemos entonces conocer nosotros este mensaje? ¿Y por qué decirlo al mundo? Pero antes de iniciar, ¿qué tal si oramos? Así que le voy a pedir que allí donde estemos o donde esté, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener esa actitud de reverencia y vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por tu cuidado, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre Eterno, por el día que nos has dado y gracias por todas las bendiciones que a diario derramas en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos dirijas, que seas tú quien nos guíes y que seas tú, Padre Celestial, hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados y al abrir tu palabra, dirígenos, habla nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bien, dentro de las últimas verdades, quiero recordarles algunas importantes que debemos de tenerla presente en nuestra vida. Recuerde que el mensaje es dado a todos los hijos de Dios. Entonces el Señor espera que usted y yo nos levantemos como mensajeros para predicar ese solemne mensaje. No son los ángeles los que lo envían, no son los ángeles los mensajeros, más bien los ángeles ayudan a los seres humanos a proclamar los mensajes al mundo. Vea la cadena, la secuencia. El Padre le da el mensaje a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel y el ángel se lo da a Juan. Juan lo envía a las 7 iglesias y las iglesias deben proclamar el mensaje al mundo. Y ese mensaje ha llegado hasta nuestros días, ha llegado hasta usted, ha llegado hasta mí. Y hoy el Señor espera que nosotros podamos, llenos de su poder, llenos de su gracia y llenos de su amor, decirle al mundo, prepárate, Cristo vuelve por segunda vez. Y allí, ¿no?, se desprenden una serie de mensajes maravillosos y mensajes solemnes que debemos de predicar. Otra verdad solemne que también debemos de recordar, entre todas las que hemos mencionado, también está el hecho de que este mensaje se tiene que presentar con gran voz. Después vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, dice Apocalipsis 18:1. Pero fíjese que en el contexto del mensaje del primer ángel, allí se habla, ¿no? Y dice que cruza un ángel y entonces habla a gran voz. Versículo 7 de Apocalipsis 14. El mensaje de Apocalipsis 18 también se presenta con gran poder y en ambos contextos se presenta con gran voz. Esta gran voz anuncia que se debe presentar el mensaje con poder y autoridad. Es la manera como se presenta la palabra del Señor, con poder y autoridad. Allí para gran voz aparece la palabra griega megas y fon.
Juntas derivan de la palabra que utilizamos nosotros, megáfono, que tiene que ver con volumen. Entonces, los que proclaman el mensaje no son quizás muy buenos oradores, no tienen el don de la oratoria, pero no hablan con titubeos, ni dudas, ni con temor al que dirán. No le pone Gino como algo para tapar el sonido de la trompeta que tiene que proclamar. Se proclama de forma clara, diáfana y poderosa. Estamos nosotros incluidos en esos siervos que anuncian ese mensaje solemne. Este mensaje también se debe proclamar a todo el mundo. Cada rincón, cada lugar, cada nación, cada país debe de conocer que Cristo vuelve, debe de conocer que hay salvación en Jesús, debe de conocer que Dios tiene un pueblo remanente que se prepara para el encuentro con su Salvador, debe de conocer la verdad del sábado, debe de conocer la verdad de la santa ley de Dios, la eterna ley de Dios, debe de conocer que el alma no es inmortal, debe de conocer que los muertos nada saben, debe de conocer que un día Cristo volverá y con voz de mando y con trompeta de Dios anunciará y llamará a los justos, a los que han creído en el Señor. Deben de conocer el amor de Dios, apreciado hermano. Ahora quizás usted dirá, bueno, yo no tengo la oportunidad de ir a todo el mundo, pero sí tenemos la oportunidad de predicarle al vecino, si tenemos la oportunidad de predicarle a los compañeros de trabajo, si tenemos la oportunidad de usar correctamente las redes sociales para presentar el mensaje. Pero una proclamación global, recuerde, de todos los mensajes, exige un pueblo global que los proclame. Y Dios sembró, y eso usted puede estar seguro, Dios sembró adventistas en todo rincón de la tierra para proclamar estos solemnes mensajes. Y por cualquier canal, redes sociales, televisión, radio, escritura, correos electrónicos, boca a boca, testimonio a testimonio, llega el mensaje de salvación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces fíjense que el propósito de los tres ángeles es llamar a los habitantes de la tierra a aliarse con Dios y al mismo tiempo a contrarrestar los mensajes de los tres ángeles falsos que procuran no recurrir al mundo en alianza con el enemigo, como lo describe Apocalipsis 16:13. Mientras que la ramera, sus hijos y los reyes le dan vino de la falsa doctrina a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para reunirlos en rebelión contra Dios, los tres ángeles de Apocalipsis 14 le dan al mundo jugo de uva sin fermentar, con el fin de aliarlos con Dios. Otra verdad solemne que también tenemos que tenerla presente es que el mensaje de los tres ángeles se debe proclamar en su orden. Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 14:9. Es decir, los mensajes son secuenciales y acumulativos, y solo se pueden comprender si se proclaman uno después de otro. El primer ángel proclama las buenas nuevas del evangelio eterno y manda, con tres imperativos, a los moradores de la tierra: temer a Dios y darle gloria y adorarlo. El segundo ángel proclama la caída de Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel y llama a los fieles de Dios a salir de ella. Y el tercer mensaje advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que decidan quedarse en Babilonia. Si una persona rechaza el mensaje del primer ángel, rechazará también el mensaje del segundo y el tercero. Por otro lado, los que aceptan el mensaje del primero harán caso también a los mensajes del segundo y el mensaje del tercero. Ahora, Babilonia cae porque rechazó el primer mensaje, el mensaje del primer ángel. Y una persona no aceptará el mensaje de salir de Babilonia a menos que sepa por qué debe salir. Y debe salir porque Babilonia rechazó el mensaje del primer ángel, que es temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entramos entonces en las verdades que nos hacen falta. La verdad 7, la verdad 8 y la verdad número 9. La verdad 7, los mensajes son el llamado final de Dios al mundo antes del cierre de gracia
y la segunda venida de Cristo Jesús. Repito, la verdad 7. Los mensajes del Señor son el llamado final de Dios al mundo antes del cierre de gracia y la segunda venida de Cristo. Y esto lo sabemos porque inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, el mundo queda dividido solamente en dos grupos. Unos que adoran al Señor y otros que no adoran al Señor. Y fíjense que después de ese mensaje solemne, Juan ve y dice, he aquí una nube y sobre la nube unos semejantes sentados, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué? Para quitar las uvas silvestres, pero para traer las uvas verdaderas al granero, para guardar el trigo, para quitar la cizaña y guardar el trigo. Entonces, definitivamente, si usted cree, usted que me escucha, mi querido amigo y hermano de vida, cree que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este planeta, pues definitivamente debemos comprender y proclamar estos mensajes. ¿Por qué? Porque son el llamado final de Dios al mundo. No hay otro mensaje que deba ocupar el tiempo y el esfuerzo del pueblo de Dios. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, debe de escucharse, debe de proclamarse este maravilloso mensaje. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo se ha de proclamar? ¿Cómo se ha de proclamar si nosotros no lo vivimos? Yo lo digo con mucho respeto, pero creo que cada día los hijos de Dios debemos de cimentarnos en su palabra, cimentarnos en su verdad. Debemos de permanecer fieles a Él, debemos de permanecer siempre fieles al Señor. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en una verdad presente, entender la experiencia y vivir la experiencia del nuevo nacimiento, salir adelante, pedirle al Señor que nos ayude. Creo que ese es el punto central, ese es el llamado a Dios para cada uno de nosotros. Otra verdad, verdad número 8, dice lo siguiente, o expresa lo siguiente. La proclamación de los tres mensajes va acompañado del poder de la lluvia tardía. Más adelante en nuestros estudios vamos a hablar un poquito de la lluvia tardía, pero recuerde que la lluvia tardía maduraba la cosecha y la preparaba para los siega. Entonces, cuando los ángeles terminen de proclamar sus mensajes, tanto la mies como las uvas estarán maduras. En el día de Pentecostés, no lo olvide, comenzó a caer la lluvia temprana, que ha estado cayendo hasta el día de hoy. Y en el último remanente del tiempo caerá la lluvia tardía para madurar la cosecha. Entonces, cada habitante de este mundo se debe de colocarnos de un lado o del otro. Es decir, los mensajes polarizarán al mundo. Nadie va a permanecer neutral. Todos se pondrán de parte de Dios y recibirán su sello o se aliarán con la bestia y recibirán su marca. Pero los justos, los hijos de Dios, los que buscan al Señor, los que reflejan perfectamente su carácter, los que viven en santidad, los que no endurecen su corazón, sino los que les permiten al Señor que cambie su vida y transforme su corazón, esos entonces recibirán el sello de la verdad, recibirán el sello de la salvación, recibirán la lluvia tardía y se levantarán para proclamar el solemne mensaje que debe de darse a este mundo. Yo le pregunto, ¿qué lugar estamos ocupando? Verdad número 9. Los tres mensajes están estrechamente relacionados con el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué? Bueno, sabemos esto por varias razones. Fíjense que el llamado a temer a Dios tiene una relación con obediencia a los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? En el lugar santísimo. El llamado, el imperativo darle gloria, el mensaje del primer ángel tiene una relación con la gloriosa Shekinah de la presencia de Dios y que se manifestaba ¿dónde? En el lugar santísimo. La adoración al Creador, el mensaje del primer ángel, guarda una relación estrecha con el mandamiento del sábado. Y el sábado se encontraba y se encuentra en el centro de la ley de Dios que está ¿dónde? En el lugar santísimo. Se anuncia la hora de su juicio ha llegado, el mensaje del primer ángel, y nos trae a la mente que el día de la expiación, el gran día del juicio para Israel, ese día Dios divide a la congregación en dos grupos. Y ese día, el día de la expiación, transpiraba el lugar santísimo del santuario donde se encontraba su santa ley. Y el juicio transpira mientras la puerta de la gracia esté abierto ante la segunda venida de Cristo Jesús. Y es interesante que Apocalipsis 11:19 es un versículo que introduce los capítulos del 12 al 14. Y este versículo tiene lugar en el lugar santísimo, donde se da inicio al juicio de Dios. Usted lo puede leer, Apocalipsis 11:19. Y en Apocalipsis 15, del 5 al 8, el templo se cierra y el juicio termina.
dando paso entonces a la caída de las plagas, previo al anuncio del solemne mensaje de los tres ángeles. Así que, preciados hermanos, tenemos otra verdad muy solemne aquí. La aceptación o el rechazo de los mensajes es un asunto de vida o de muerte. Los que acepten los mensajes recibirán el sello de Dios y se salvarán. Y los que los rechacen, entonces recibirán la marca de la bestia y se perderán. No habrá término medio. No existe un término medio en aspectos de salvación. Los salvos estarán espiritualmente en la ciudad de Jerusalén y los infieles estarán fuera, en la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia, recuerde, es espiritual y mundial, así que la ciudad de Jerusalén también debe serlo igual. Y tenemos también entonces la verdad número 11. Dios tendrá un pueblo remanente, un pueblo que en medio del conflicto aceptará, obedecerá y proclamará los tres mensajes al mundo, y estos ganarán la victoria sobre los poderes que se mencionan en el mensaje del tercer ángel. Y la verdad número 12, pues tenemos allí los puntos de contención que dividirán al mundo en el conflicto final, pues serán ¿cuáles? La obediencia a los mandamientos de Dios y la adoración al Creador. El conflicto final no es primordialmente de naturaleza política, económica, social o nacional, sino profundamente espiritual. Y repito esta parte, porque muchas veces pensamos y creemos que el conflicto final entonces va a tener allí una guerra, un aspecto económico, un aspecto político. No, el conflicto final no es primordialmente de este tipo, sino profundamente espiritual. Entonces, al final tenemos que nosotros decidir y tomar la mejor decisión, ocupar el lugar correcto, ocupar el sitio indicado. Y creo que es claro, ¿no? Que definitivamente debemos estar de parte de la verdad, de parte del Dios eterno. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que tiene que ver con todas estas verdades que están implícitas en el mensaje de los tres ángeles. La verdad número 1 es que ángel significa mensajero. Y Dios le ha llamado a usted, me ha llamado a mí, para dar ese mensaje. La segunda verdad solemne en cuanto a este aspecto es que es un mensaje de origen celestial, un mensaje que viene de lo alto y se hace contraste con el enemigo, que es el rey del abismo, y que sus mensajes y sus secuaces y todo lo que están detrás de él suben entonces del mar, de abajo de la tierra, y también suben de la tierra literalmente. Fíjense que el mensaje viene de parte del Dios eterno. La tercera verdad es que tiene que darse con gran voz, con poder y con autoridad. Cuarta verdad es un mensaje que tiene que darse de manera rápida, contundente. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Quinta verdad, debe de proclamarse a todo el mundo. Cada rincón del planeta debe de escuchar el mensaje de salvación. Tiene que escuchar el mensaje de los tres ángeles. Sexta verdad, los mensajes deben de ser proclamados en su orden. El primer ángel proclama las buenas nuevas del Evangelio eterno y manda a adorar al Dios eterno, a temer al Dios eterno. El segundo mensaje proclama la caída de Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel y se llama a los fieles de Dios a salir de ella. El tercer mensaje advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que decidan quedarse en Babilonia. La séptima verdad es un llamado final de Dios al mundo. No existen otros tipos de llamado, no habrán segundas oportunidades. Ese es el último mensaje de amonestación a este mundo. Verdad número 8. La verdad de los tres mensajes o la proclamación de los tres mensajes va acompañado del poder de la lluvia tardía. ¿Y esto para qué? Para capacitar, para fortalecer al que decida recibir el mensaje y decirlo al mundo. La verdad número 9, los tres mensajes están ligados literalmente con el lugar santísimo del santuario celestial. De allí la importancia de estudiar el santuario. Verdad número 10,
La aceptación o el rechazo de los mensajes es un asunto de vida o de muerte. Los que acepten el mensaje de Dios reciben el sello de Dios y se salvarán, y los que rechacen recibirán la marca de la bestia y se perderán. Verdad número 11, es un pueblo remanente, el final, que aceptará, obedecerá, proclamará los 3 mensajes al mundo y estos ganarán la victoria sobre los poderes que se mencionan en el mensaje del tercer ángel. Y aquí es interesante, ¿no? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Dios Todopoderoso. Y la verdad número 12, existirán puntos de contención. ¿Qué harán estos puntos? Marcarán la diferencia que dividirá al mundo en el conflicto final. ¿Cuáles son? La obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado, y la adoración al Creador, como lo expresa Apocalipsis 14, versículos 6 a 7 y Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Entonces, mis queridos amigos y hermanos de Vida 104.1 FM, el conflicto final no es primordialmente, como ya lo dijimos, de naturaleza política, económica, social o nacional, sino profundamente espiritual, y necesitamos entonces entenderlo, comprenderlo para poder vivirlo y para poder decirlo al mundo. Bien, vamos a iniciar entonces a desglosar ya lo que tiene que ver con el mensaje del primer ángel. Y lo primero que tenemos que aprender y preguntarnos e identificar es qué es el Evangelio eterno. Para eso vamos a Apocalipsis 14, versículos números 6 al 7. Y vamos a ubicarnos en el contexto del mensaje del primer ángel. Dice allí lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando leemos entonces el primer mensaje, vemos que Juan utiliza la palabra evangelio. Y esta es la única vez, desde el ángulo teológico, esta es la única vez desde el ángulo bíblico, que el apóstol Juan usa la palabra evangelio en sus escritos. Ahora, ¿cuáles son las etapas del evangelio? Ya hemos dicho que fue diseñado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad. Fue revelado por primera vez a Adán y a Eva, después que entró el pecado. Se simbolizó con el sistema de ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, y cada elemento, cada ofrenda, cada sacrificio del sistema del Antiguo Testamento tenía que ver con Cristo, y Cristo cumplió el sistema ritual del Antiguo Testamento. El cielo lo celebró cuando Jesús regresó al cielo, y es necesario recibir los beneficios del Evangelio para poder ser salvos. Entonces la recepción del Evangelio conlleva obligaciones. ¿Y la tarea del pueblo de Dios cuál es? Cuando recibe el Evangelio, predicar el Evangelio, decirlo a todo el mundo. Y el Evangelio será el tópico de estudio del pueblo de Dios por toda la eternidad. Entonces, el plan del Evangelio o el plan evangélico fue diseñado en los siglos de la eternidad. Podemos entonces ahora también hacernos otra pregunta. ¿Por qué es eterno el Evangelio? ¿Por qué se le llama el Evangelio eterno? Bien, ya hemos visto que el plan se formuló en los siglos de la eternidad, pero se implementó cuando Jesús ofreció ocupar el lugar del pecador. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos números 18 y 20. Primera de Pedro 1, 18 y 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense que estamos hablando primero de Pedro, está hablando primero de su muerte y luego habla de su vida. Vuelvo a repetir el versículo 19, muy importante, de Primera de Pedro 1, sino con la sangre preciosa
Eso tiene que ver con su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tiene que ver con su vida, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, Jesús tenía que cumplir una doble tarea para redimir el fracaso del hombre. Tenía que ser un cordero sin mancha, es decir, una vida sin pecado, para tejer un manto de perfecta justicia. Y además de eso, tenía que tomar sobre sí la culpa de todos los seres humanos y sufrir la muerte como sucedía con los corderos. Otra cita también importante que nos habla del Evangelio eterno, Romanos 16, 25 y 27, dice allí lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces fíjense que el Evangelio se diseñó en los siglos de la eternidad y se mantuvo oculto hasta que fue necesario implementarlo. Por eso, mis queridos, la sabiduría de Dios, el amor de Dios es eterno, es grande, es maravilloso. Nunca va a ser tomado desapercibido. Incluso cuando leemos del libro El deseo de toda la gente, la página 121, mire lo que dice allí, lo que escribe la señora Elena de White. Dice: las palabras «aún no ha venido mi hora» indican que todo acto de la venida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los tiempos de la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. Y nosotros a veces no queremos actuar fuera de la voluntad del Señor. A veces queremos actuar allí, ¿no?, de manera imprudente. Debemos de aprender también que todo tiene que hacerse en función de la voluntad del Señor y del tiempo establecido por el Dios Todopoderoso. Qué maravilloso entonces es saber que nuestro Señor Jesucristo se sometió a ese plan de Dios, a la voluntad de Dios, y fíjense que cumplió todo conforme al tiempo. ¿Para qué? Para dar salvación, para dar esperanza a los seres humanos. Y nosotros hoy debemos entonces estar cumpliendo también esa misión. Hoy es tiempo de anunciar, hoy es tiempo de decirle al mundo: prepárate porque tu rey viene. Hoy es tiempo, mis queridos hermanos, de predicar este solemne mensaje a todos aquellos que perecen, a todos aquellos que necesitan conocer del amor de Dios y de la verdad del Rey eterno, del Salvador. Quizás mañana va a ser demasiado tarde. Este evangelio entonces fue revelado a Adán y a Eva. Salmos 104, versículos 1 y 2 dice: bendice alma mía Jehová, Dios mío, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia, el que cubre su luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina. Aquí se revela algo interesante. El manto que cubre a Dios se compone de luz blanca y radiante. El manto literal de luz representa aquí la perfecta justicia de Dios. Eso lo expresa Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con mantos de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y Adán y Eva literalmente estaban cubiertos de un manto de luz, pues reflejaban la gloria de Dios. Ese manto literal de luz entonces simboliza santidad, justicia y armonía con la ley del Señor. Dicen lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 26. La pareja sin pecado no estaba vestida con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una envoltura de luz y gloria como la que visten a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndoles, pero vino el pecado. El pecado entonces despojó al hombre del manto de luz espiritual y física. El pecado despojó al hombre de la conexión con el Señor. Quedó desnudo, quedó sin nada. Y allí era necesario
el Evangelio. Era necesario Cristo Jesús, el único que podía restaurar al hombre a su imagen y a su conexión de nuevo con el Señor. Hoy necesitamos eso. Hoy necesitamos ser restaurados a la imagen de Dios de nuevo, ser conectados con el Señor, vivir en esa experiencia de salvación y no solo eso, sino también decirle al mundo: en Cristo hay esperanza. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo programa.